Desde siempre el ser humano busca descifrar la lógica que rige al mundo. Las leyes de las ciencias naturales están basadas sobre observaciones o resultan de suposiciones teóricas para explicar un fenómeno. Y siguen vigentes mientras no sean refutadas por otras observaciones o teorías. Sobre estos principios se basa la llamada física clásica. Uno de los fenómenos más debatidos por la ciencia es la luz. Alrededor del año 1704, Isaac Newton postuló que la luz se compone de partículas. Su oponente Christian Huygens, en cambio, mantenía que la luz consta de ondas. Pero el modelo de Newton finalmente logra imponerse. Hasta que el físico inglés Thomas Young logra demostrar lo contrario. Él comprueba experimentalmente que la luz se propaga en forma similar al agua, o sea, por medio de ondas. Pero, ¿qué ocurre con los fenómenos que la física clásica no logra explicar? El hombre que finalmente la derribará de su pedestal es a la vez uno de los más fervientes seguidores de la física clásica, Max Planck. Max Planck nace el 23 de abril de 1858 en la ciudad de Kiel, al norte de Alemania. Él es el sexto hijo de una familia en la que valores como respeto, sinceridad y confiabilidad se escriben con mayúsculas. En 1867 el padre, que es profesor de Derecho, recibe un nombramiento de la Universidad de Múnich. En esa ciudad Max cursa la escuela secundaria en el Maximilian Gymnasium, donde sobresale por su dedicación al estudio y su responsabilidad. El muchacho tiene grandes aptitudes en muchos campos. El piano es su gran pasión y lo acompañará hasta el fin de sus días. En 1874 comienza a estudiar física en Múnich, a pesar de que un profesor le ha desaconsejado esa carrera porque en ella ya no habría nada nuevo por descubrir. 3 años más tarde, Planck se cambia a la Universidad Friedrich Wilhelm de Berlín. Allí concurre a las clases de Hermann von Helmholtz y Gustav Kirchhoff, que están entre los físicos más destacados de su época. Planck está especialmente interesado en la termodinámica, a la cual también dedica su tesis de doctorado. Después de los primeros pasos profesionales en Múnich y Kiel, es convocado a la Universidad de Berlín, donde dirigirá el Instituto de Física Teórica. Hacia fines del siglo XIX, la tecnología de la iluminación se convierte en mercancía industrial masiva. Para desarrollar normas de calidad para focos, los físicos se ocupan de las leyes según las cuales los cuerpos incandescentes irradian calor o luz. La física clásica suponía que con una mayor generación de calor, también debía incrementarse la irradiación de luz. Pero ante una observación más detenida, esa tesis resulta incorrecta. Un ejemplo, si se calienta acero, este asume diferentes colores de acuerdo a la temperatura correspondiente. Lo que ocurre en este contexto no es otra cosa que la transformación de energía térmica en energía lumínica. De acuerdo a los conceptos de la física clásica, al incrementarse la temperatura, el acero debería entregar cada vez más energía en forma de luz, hasta llegar finalmente a la radiación ultravioleta, que por cierto no es visible para el ser humano. O sea que el acero se tendría que tornar invisible. Pero esta suposición de la física clásica no puede ser comprobada por ningún ensayo. El acero es y sigue siendo visible. Esta contradicción aparente irrita a la ciencia. Al igual que muchos de sus colegas, también Planck intenta describir los procesos de la radiación. Dedica casi 5 años a explicar el fenómeno con los instrumentos de la física clásica, pero no encuentra una solución satisfactoria. En su desesperación echa por tierra todas las teorías existentes hasta el momento y parte de la suposición de que la radiación no es emitida en forma continua,
sino en paquetes de energía, los llamados cuantos. La cuantización de la energía de radiación es comparable con el agua cuando no fluye en forma continua, sino en gotas. La energía total solo puede ser un múltiplo de aquel cuanto que Planck llama cuanto de acción, identificándolo con la letra H minúscula. En su ley, la energía de radiación es el producto del cuanto de acción H por la frecuencia de la radiación. Mientras frecuencia y energía son magnitudes largamente conocidas, el mérito revolucionario de Planck es indudablemente la introducción del cuanto de acción. Planck es un físico teórico. Para la comprobación de su teoría depende de los resultados de medición de otros científicos. Efectivamente, estos pueden confirmar su suposición e incluso calcular el valor infinitesimal del cuanto de acción. El mismo es de 6,626 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. En la sesión de la Sociedad Física del 14 de diciembre del año 1900, Planck expone su ley de la radiación, haciendo referencia al cuanto de acción que más adelante llevará su nombre. Ese día ingresará a los anales de la historia de la ciencia como la fecha de nacimiento de la física cuántica. Con la introducción del cuanto de acción, Planck ha puesto a saltar a la naturaleza en contradicción con su más íntima convicción. Su nueva teoría le causa profundo desasosiego, siendo que, al igual que la mayoría de sus colegas, él duda de la realidad del cuanto de acción. En su fuero íntimo tiene la esperanza de encontrar algún día otra ley de la radiación que responda a la ley de conservación de la energía y que pueda reemplazar al cuanto de acción. Con ello, Planck retorna a sus raíces científicas, la termodinámica clásica. En los años subsiguientes dedica mayor esfuerzo a sus numerosas funciones políticas en el campo científico, que desempeña por ejemplo en la Sociedad Física como rector de la Universidad Friedrich Wilhelm, y no por último como secretario de la Academia Prusiana de las Ciencias. Después de la Primera Guerra Mundial, Planck recibe el Premio Nobel. Se hace acreedor a dicha distinción por el cuanto de acción. Pero a Planck también le cabe el mérito de otro hallazgo de por lo menos la misma relevancia, el haber descubierto al genio Albert Einstein. En esa época, Einstein trabaja en la oficina de patentes en Berna, Suiza. Su teoría especial de la relatividad ha llamado la atención de Planck, induciéndolo a difundirla entre los físicos de Berlín. Sin embargo, Planck no solo ha reconocido la genialidad de Einstein, también ha tenido influencia decisiva en incorporarlo a la Academia Prusiana de las Ciencias. A pesar de más de una diferencia de opinión en el campo científico, a Planck y a Einstein los unirá una profunda y larga amistad. En 1905, Einstein explica el efecto fotoeléctrico, utilizando para ello el cuanto de acción. Con ello es el primero que sabe interpretar y aplicar correctamente la constante de Planck. Pero ¿cuál es el significado del efecto fotoeléctrico? Cuando la luz incide sobre una plancha de metal, es capaz de extraer electrones de la misma. Al respecto, se puede observar que esto le es factible, por ejemplo, a la luz violeta de alta frecuencia, o sea, la luz de onda corta, mientras que la luz roja de onda larga no es capaz de extraer electrones de la superficie de metal, independientemente de la cantidad de luz roja que incida sobre la plancha. Con la teoría ondulatoria de la luz no era posible explicar este fenómeno. Por ende, Einstein supone que la luz es un flujo de partículas de los llamados fotones. Cada fotón entrega su energía a exactamente un electrón, el cual puede salirse de la plancha de metal si tiene la energía necesaria. Como los fotones de la luz violeta disponen de una frecuencia mayor y por ende de más energía que los fotones de la luz roja,
un fotón violeta logra lo que no lograría una gran cantidad de fotones rojos. Para determinar la cantidad de energía necesaria en cada caso, Einstein establece la tesis que la energía de los fotones también debe ser el producto de la frecuencia y el cuanto de acción h de Planck. El físico estadounidense Robert Millikan logra probar esta teoría experimentalmente, y Albert Einstein es distinguido con el premio Nobel a comienzos de los años 20 por su teoría del efecto fotoeléctrico. La aplicación de la teoría cuántica por parte de Albert Einstein revela que la luz tiene tanto propiedades de partícula como de onda. Con ello se ha superado la vieja disputa en torno a la naturaleza de la luz, y lentamente también va desapareciendo el escepticismo frente a la teoría cuántica, más aún cuando se la logra aplicar a otros fenómenos. El físico danés Niels Bohr aplica la idea de la cuantización de la luz para explicar la estabilidad de los átomos. Según el modelo de Ernest Rutherford, vigente hasta el momento, el átomo se componía de un núcleo de carga positiva y de electrones de carga negativa que giran en torno al núcleo. La estabilidad del átomo está basada sobre el hecho de que la fuerza de atracción entre las cargas diferentes es compensada por la fuerza centrífuga de los electrones. Sin embargo, debido a su movimiento, los electrones deberían entregar energía permanentemente y hacerse cada vez más lentos hasta caer dentro del núcleo. Pero como los átomos se muestran estables, Bohr busca una explicación coherente. Él supone que los electrones no giran indiscriminadamente alrededor del núcleo, sino sobre órbitas exactamente definidas sobre las cuales no pueden perder energía. En el interior del átomo el nivel de energía de las órbitas es menor que en el área exterior. Cuando un electrón salta a una órbita mayor, para ello debe absorber un cuanto de energía, o sea, un fotón. Si vuelve a la órbita anterior, vuelve a entregar el cuanto de energía, un comportamiento que se denomina salto cuántico. La energía absorbida o entregada en cada caso también equivale al producto del cuanto de acción de Planck por la frecuencia del fotón. Con ello se ha superado definitivamente el escepticismo por la teoría cuántica. Con su cuanto de acción, Max Planck había sentado la piedra fundamental para una nueva forma de física que Albert Einstein y también Niels Bohr ayudaron a cimentar. Su trabajo de investigación finalmente creó la base para el desarrollo de la física cuántica, que explica los procesos en el microcosmos de los átomos y de partículas más pequeñas aún. A la física cuántica le debemos muchos logros de nuestra vida cotidiana moderna como la computadora y el láser, con sus múltiples campos de aplicación. Sin ella tampoco sería imaginable la tecnología médica moderna, como la tomografía por resonancia magnética. Ella permite obtener, entre otras cosas, imágenes de cuerpo entero, ahorrándole al paciente desagradables estudios múltiples. La tomografía por emisión de positrones hace visibles los procesos metabólicos. Con este procedimiento, por ejemplo, se pueden localizar células cancerosas, ya que su metabolismo es diferente al de células sanas. Otra aplicación de la física cuántica es la permanente reducción del tamaño de componentes electrónicos, que hará que en el futuro nuestras computadoras sean más rápidas y potentes aún. El fundamento para todas estas maravillas tecnológicas fue creado por Max Planck con el descubrimiento del cuanto de acción a comienzos del siglo XX. Desde siempre el ser humano busca descifrar la lógica que rige al mundo. Las leyes de las ciencias naturales están basadas sobre observaciones o resultan de suposiciones teóricas para explicar un fenómeno.
y siguen vigentes mientras no sean refutadas por otras observaciones o teorías. Sobre estos principios se basa la llamada física clásica. Uno de los fenómenos más debatidos por la ciencia es la luz. Alrededor del año 1704, Isaac Newton postuló que la luz se compone de partículas. Su oponente Christian Huygens, en cambio, mantenía que la luz consta de ondas. Pero el modelo de Newton finalmente logra imponerse. Hasta que el físico inglés Thomas Young logra demostrar lo contrario. Él comprueba experimentalmente que la luz se propaga en forma similar al agua, o sea, por medio de ondas. Pero, ¿qué ocurre con los fenómenos que la física clásica no logra explicar? El hombre que finalmente la derribará de su pedestal es a la vez uno de los más fervientes seguidores de la física clásica, Max Planck. Max Planck nace el 23 de abril de 1858 en la ciudad de Kiel, al norte de Alemania. Él es el sexto hijo de una familia en la que valores como respeto, sinceridad y confiabilidad se escriben con mayúsculas. En 1867, el padre, que es profesor de Derecho, recibe un nombramiento de la Universidad de Múnich. En esa ciudad, Max cursa la escuela secundaria en el Maximilian Gymnasium, donde sobresale por su dedicación al estudio y su responsabilidad. El muchacho tiene grandes aptitudes en muchos campos. El piano es su gran pasión y lo acompañará hasta el fin de sus días. En 1874 comienza a estudiar física en Múnich, a pesar de que un profesor le ha desaconsejado esa carrera porque en ella ya no habría nada nuevo por descubrir. 3 años más tarde, Planck se cambia a la Universidad Friedrich Wilhelm de Berlín. Allí concurre a las clases de Hermann von Helmholtz y Gustav Kirchhoff, que están entre los físicos más destacados de su época. Planck está especialmente interesado en la termodinámica, a la cual también dedica su tesis de doctorado. Después de los primeros pasos profesionales en Múnich y Kiel, es convocado a la Universidad de Berlín, donde dirigirá el Instituto de Física Teórica. Hacia fines del siglo XIX, la tecnología de la iluminación se convierte en mercancía industrial masiva. Para desarrollar normas de calidad para focos, los físicos se ocupan de las leyes según las cuales los cuerpos incandescentes irradian calor o luz. La física clásica suponía que con una mayor generación de calor, también debía incrementarse la irradiación de luz. Pero ante una observación más detenida, esa tesis resulta incorrecta. Un ejemplo, si se calienta acero, este asume diferentes colores de acuerdo a la temperatura correspondiente. Lo que ocurre en este contexto no es otra cosa que la transformación de energía térmica en energía lumínica. De acuerdo a los conceptos de la física clásica, al incrementarse la temperatura, el acero debería entregar cada vez más energía en forma de luz, hasta llegar finalmente a la radiación ultravioleta, que por cierto no es visible para el ser humano. O sea que el acero se tendría que tornar invisible. Pero esta suposición de la física clásica no puede ser comprobada por ningún ensayo. El acero es y sigue siendo visible. Esta contradicción aparente irrita a la ciencia. Al igual que muchos de sus colegas, también Planck intenta describir los procesos de la radiación. Dedica casi 5 años a explicar el fenómeno con los instrumentos de la física clásica. Pero no encuentra una solución satisfactoria. En su desesperación echa por tierra todas las teorías existentes hasta el momento y parte de la suposición de que la radiación no es emitida en forma continua, sino en paquetes de energía, los llamados cuantos. La cuantización de la energía de radiación es comparable con el agua cuando no fluye en forma continua, sino en gotas. La energía total solo puede ser un múltiplo de aquel cuanto que Planck llama cuanto de acción, identificándolo con la letra H minúscula.
En su ley, la energía de radiación es el producto del cuanto de acción H por la frecuencia de la radiación. Mientras frecuencia y energía son magnitudes largamente conocidas, el mérito revolucionario de Planck es indudablemente la introducción del cuanto de acción. Planck es un físico teórico. Para la comprobación de su teoría depende de los resultados de medición de otros científicos. Efectivamente, estos pueden confirmar su suposición e incluso calcular el valor infinitesimal del cuanto de acción. El mismo es de 6,626 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. En la sesión de la Sociedad Física del 14 de diciembre del año 1900, Planck expone su ley de la radiación, haciendo referencia al cuanto de acción que más adelante llevará su nombre. Ese día ingresará a los anales de la historia de la ciencia como la fecha de nacimiento de la física cuántica. Con la introducción del cuanto de acción, Planck ha puesto a saltar a la naturaleza en contradicción con su más íntima convicción. Su nueva teoría le causa profundo desasosiego, siendo que, al igual que la mayoría de sus colegas, él duda de la realidad del cuanto de acción. En su fuero íntimo tiene la esperanza de encontrar algún día otra ley de la radiación que responda a la ley de conservación de la energía y que pueda reemplazar al cuanto de acción. Con ello, Planck retorna a sus raíces científicas, la termodinámica clásica. En los años subsiguientes dedica mayor esfuerzo a sus numerosas funciones políticas en el campo científico, que desempeña por ejemplo en la Sociedad Física, como rector de la Universidad Friedrich Wilhelm, y no por último como secretario de la Academia Prusiana de las Ciencias. Después de la Primera Guerra Mundial, Planck recibe el Premio Nobel. Se hace acreedor a dicha distinción por el cuanto de acción. Pero a Planck también le cabe el mérito de otro hallazgo de por lo menos la misma relevancia, el haber descubierto al genio Albert Einstein. En esa época, Einstein trabaja en la oficina de patentes en Berna, Suiza. Su teoría especial de la relatividad ha llamado la atención de Planck, induciéndolo a difundirla entre los físicos de Berlín. Sin embargo, Planck no solo ha reconocido la genialidad de Einstein, también ha tenido influencia decisiva en incorporarlo a la Academia Prusiana de las Ciencias. A pesar de más de una diferencia de opinión en el campo científico, a Planck y a Einstein los unirá una profunda y larga amistad. En 1905, Einstein explica el efecto fotoeléctrico, utilizando para ello el cuanto de acción. Con ello es el primero que sabe interpretar y aplicar correctamente la constante de Planck. Pero ¿cuál es el significado del efecto fotoeléctrico? Cuando la luz incide sobre una plancha de metal, es capaz de extraer electrones de la misma. Al respecto, se puede observar que esto le es factible, por ejemplo, a la luz violeta de alta frecuencia, o sea, la luz de onda corta, mientras que la luz roja de onda larga no es capaz de extraer electrones de la superficie de metal, independientemente de la cantidad de luz roja que incida sobre la plancha. Con la teoría ondulatoria de la luz no era posible explicar este fenómeno. Por ende, Einstein supone que la luz es un flujo de partículas de los llamados fotones. Cada fotón entrega su energía a exactamente un electrón, el cual puede salirse de la plancha de metal si tiene la